Entró alguien. El 5. Y me está tratando porque este me parece que lo mandó por Jiménez, por cierto. Sí, lo mandó por cierto. ¿Cuál? El último, de José Jiménez, el de claro, es el acompañamiento de ese. Ah, el acompañamiento y intervención. Y vos me estaba diciendo que no, y yo te dije que sí. Y yo la aplaudiste, sí, así de incondicional. ¿Esto me queda así, Gastón, por algún tema en especial o es porque es así la versión de esto? Así como. Ah, ahí sale bien. No, acá yo en la pantalla tengo otra cosa, pero sale. Claro, dijo. ¿En sus casas ven bien el Power? Sí. Sí, se ve bien. Sí, sí. Bueno. Seguimos en unidad 4, que es los cuidados en el territorio, soportes familiares, comunitarios e institucionales. Habíamos visto, no la semana pasada, porque tuvimos el conversatorio, sino la anterior, soportes. Hoy vamos a avanzar con los dos textos que en el cronograma teníamos para hoy, más el último de la unidad, que es un texto nuevo de Noelia Sierra, a propósito de la clase que no tuvimos la semana pasada y que estamos intentando en las dos clases con contenido que nos quedan, que son la de hoy y la de la semana que viene, meter los 6 textos que nos quedan, que es un montón, pero digo, claramente todos los autores recontra dialogan, así que ahí en ese sentido no me preocupa. Digo, otras unidades quizás fueron como bordeando otros temas, acá hasta el momento no hay grandes problemas en alterar ese orden. Los textos son de Lía y de Lía Carla Díez y de Martín Hierulo, y esos hacían el primer eje, que era el de la dimensionalización de los cuidados desde una perspectiva situada. De Díez ya habíamos visto algo que estaba con Jiménez y demás, digo, docente en La Matanza. Martín es el responsable de esta asignatura, tiene una comisión los lunes por la noche, en este horario, la tarde de la noche, también trabajador social, y Noelia Sierra fue docente de esta universidad hasta el año pasado, es trabajadora social, es docente de la UBA. ¿No la viste? Estaba en Coles. ¿Querés compartir? ¿Querés compartirnos alguna foto donde Martín esté mejor? Hay un hambre voraz, quiero decirlo, como aflojemos un toque. Está pesado aparte, para pensar como un cucharín, una cosa como me es incómodo de pensar. ¿Por qué estás haciendo comentario? Porque estás grabando y vos estás diciendo un montón de cosas. Porque está quedando escrachada mi cara, porque me pusieron así acá, va a salir mi cara, ya, como acá, compañera Nadia Severo, está diciendo que hay mejores fotos de Martín Hierulo. Bueno, Noelia Sierra dio Trabajo Social 4 hasta el año pasado en esta casa de estudio. Así que el año que viene no la van a tener, ya no estuvo este año. Cursé con Noelia la maestría, y ahí la conocí en otra profundidad, cuando uno cursa con alguien, no es solamente en la clase, usas en los pasillos. Tuve la suerte con Noelia cuando nosotros arrancamos acá con Taller 4, Ana Arias y Noelia Sierra armaban el programa de Trabajo Social 4, con lo cual ahí pudimos hacer que esas dos materias anuales, troncales, pudieran dialogar un montón. Entonces ahí tuve mucho contacto con Noelia, pero era muy vinculado a la formación y específicamente a pensar el último año de prácticas preprofesionales y demás. La conocí en otro sentido cuando cursamos juntos la maestría, y lo que vi es que viene trabajando mucho, lo que finalmente publica también este año, digo, viene laburando en los últimos años en relación al acompañamiento, la categoría de cuidado, digo, viene trabajando en esta línea en los últimos años. Para el rincón del vago, y ya que esto queda grabado, lo que quiero decir es que de ningún modo la síntesis de estas filminas puede ser la síntesis de los 3 textos.
porque algo quedó sugerido antes, está todo bien con el Power, es una selección de cuestiones que para mí son nodales a partir de la lectura, lean los textos, o sea, esto de ningún modo es el resumen de ningún texto. Para hacer participar a los que están en sus casas, ¿no tiene alguien ganas de leernos esta imagen? De a uno, porque si se desmutean todos, saturan. Ahí yo la leo. Sí. ¿Se escucha? Sí. Dimensionalización de los cuidados desde una perspectiva situada. María Apel afirma que el cuidado ha sido desvalorizado en las sociedades occidentales por estar asociado a las emociones, la intimidad, vida cotidiana y a los sectores subordinados, mujeres, pobres, minorías, etnias, etc. El cuidado es entendido como un complicado proceso que consume energía, tiempo o recursos financieros, en el cual intervienen saberes, redes sociales, tecnologías, tareas y cuerpos, y que deja lugar a la fragilidad, la incerteza y la incorporación de la experiencia propia y de los otros en su desarrollo. Bien, gracias. Al final del texto de Di Ieso, creo, aparece esta mención a un texto de María Apel, que me parece que es interesante para hacernos una pregunta inicial que tiene que ver con, ¿por qué atender a la dimensión del cuidado? Y lo que ahí afirma me parece que es una invitación, digo, interesante para pensar por qué empezar a pensar esta categoría. Y cuando dice, es algo en las sociedades occidentales, esta cuestión del disvalor en relación al cuidado que se viene poniendo, digo, sobre la mesa, se viene hablando de este tema en los últimos años, no solo no con la profundidad que el concepto merece, sino sin el lugar que debería tener en las políticas públicas, en las instituciones y en las intervenciones, porque está asociado, dice ahí, a emociones, a la intimidad. Yo pongo ahí entre paréntesis ese vida cotidiana, digo, vinculando un poco con cuestiones que ya vimos antes, donde si bien vida cotidiana sí se analiza y está mucho más estudiada, hay un montón de biblioteca en relación a vida cotidiana, cuando la pensamos desde esta variable, digo, desde esa acepción más vinculada a la intimidad o a lo doméstico, ahí ya hace como algún tipo de ruido, como que ya no es tan objetivable, como no es algo tan socialmente compartido, fundamentalmente, y esto aparece en los tres autores, porque no es transversal a toda la sociedad, no ocurre en todas, no sé si llamarle clases sociales, es difícil hablar de clases sociales en Argentina, pero pongamos que exista algo de ese orden, no resolvemos las tareas de cuidado y de acompañamiento de la misma manera en barrios vulnerables, en clases medias y en clases acomodadas. Haciendo tres grandes cortes muy azarosos, digo, es difícil hacer esos cortes, pero claramente ahí hay ciertas estrategias, ciertos saberes, ciertas redes sociales, cierto tiempo, ciertos recursos, muy diferentes que lo que hacen, y ahí sí lo traen también de distintas maneras los tres autores. No todas las personas contamos con los mismos recursos para ocuparnos de igual manera del cuidado de niños, adolescentes, personas mayores en nuestras configuraciones familiares. Y tampoco cuidamos de las mismas cosas. No cuidamos de las mismas cosas, no las ponderamos de la misma manera. Cuando decía que a tu hijo no lo podés dejar un segundo porque puede pasar cualquier cosa por ahí en el texto de eso, el de políticas públicas, el del título. Cierto. No, el de eso. La revista que acá, uno le pregunta eso. y dice como que al pibe no hay que perderle pisada porque afuera le puede pasar cualquier cosa y por ahí no son los mismos cuidados que se tienen en otros lugares.
Y de la misma manera, yo pensaba, yo lo leí el viernes, creo, después me ponía yo, o sea, que en un lugar de privilegio, por así decirlo, cuando mi hijo me llama a las 3 de la mañana, che, Martín, el boliche, no tengo con quién volverme. Yo estaba sola en mi casa, y dije, bueno, a ver, aquí la camioneta me fui, y yo en otro lugar no me hubiera ido. Yo digo, yo, gracias a Dios, puedo hacer esto. O sea, la madre que tampoco el pibe te hubiera llamado a las 3 de la mañana para pedirte que lo fueras. Pero digo, otras madres tienen que encadenarlos para que el pibe no salga, para que no se vaya a drogar o para que no vaya. Entonces, uno, o sea, esto que vos decís no es transversal, o no es transversal, primero porque sí hay cosas que son transversales como los consumos problemáticos, porque ceñirlo a determinadas poblaciones también es injusto y es, digo, sintetizar algo que no es tan sintetizable de esa manera. Ahora, es cierto que hay otros recursos, que hay otras posibilidades, creo que lo habíamos charlado acá, y si no fue acá, y fue en taller, me corrigen. No estoy segura que haya sido acá, pero digo, en relación a los consumos problemáticos, no es lo mismo para un pibe de clase media fumarse un porro en la terraza de la casa, o en la terraza del edificio, o en la puerta de la casa, en el qué sé yo, que para un pibe de otro sector no va asociado directamente a nada, más no suele ocurrir que haga eso en la casa, suele ocurrir que sean segunda o tercera generación de personas con consumos problemáticos en historias biográficas familiares con problemas de consumo. Que en general eso vaya asociado a otro tipo de prácticas. No linealmente, pero suele ocurrir, digamos, de hecho en el texto sí, de Martín Yerulo está en esa investigación también el tema de las prácticas delictivas que van asociadas a este cuidado que hay que tener. Y ahí lo que hace de eso es, habla de 3 niveles en los que opera el cuidado. Macro, meso, microsocial. En el macro social, el ejemplo que pone es cuando va a ir al barrio a hacer una entrevista o a hacer algo vinculado a la investigación, le dicen, che, cuidado cuando entres, tiene que ver con esos cuidados. El nivel meso ubica estas cuestiones de las bandas en el barrio. Digo, acá vale aclarar que está haciendo una investigación en barrios conurbanos, digo, no, está viendo esa categoría en determinados tipos de entramados barriales. Y en la micro es esto que planteaban de el peligro que puede acechar tanto adentro como afuera. La cosa de si sale la junta, los pibes, si se fuman un porro, si después salen a afanar o no salen a afanar, digamos, todos esos cuidados que hay que tener. Y creo que el diálogo ahí es, che, cuidado con tu hijo que se te está yendo, es esta cosa de ese afuera también operando como algo de lo que hay que cuidarnos. Que hay que cuidar a los pibes en los barrios de ese afuera que puede ser, y ahí sí es diferente a otros lugares, digo, pienso, no sé, ¿a qué empezaron a tomar empezaron a tomar colectivo, digamos, identifican cuándo empezaron a tomar colectivo? O sea, como... A los 10 años. Sí, yo más o menos. Mi hijo tiene 14, no sabe ni dónde va a parar. No tiene 17. Entonces, tu hijo no sabe abrir una cerveza. Ahora sí que fue a trabajar. Ahora que dicen trabajar. Cuando yo aprendí a tomar colectivo también, digo, estaba en la primaria, mi familia en términos de cuidado poco amable, si quieren, digamos, como, bueno, salí trabajadora social, madre matemática, padre contador, trabajadora social, algo pasó en la crianza, fundamentalmente el tipo de experiencias que me marcan son, digamos, en Capital, íbamos a un club acá en Palomar, Tiro al Ceño, no sé si lo ubican, sí, ¡Ay, Chetín! No ibas al Capco. Tenía que pasar por la Carlos Gardel. Tenía que tomar el 7 y después el 182, cartel, no me acuerdo ya qué, cartel rojo. Yo tenía 9 años, mi hermano menor 7, salíamos del colegio, cuando mi hijo no nos podía pasar a buscar, tomábamos el 7, bajábamos, hacía combinación con el 182, cartel rojo. Claro, mi hermano con 7 años quería dormir en el bondi porque íbamos a jornada extendida, con todas las cosas que pudiera ver y qué sé yo, como laburaron mucho siempre mis viejos. El guacho se dormía porque confiaba que yo no me iba a dormir. Yo tenía así porque pasábamos la Carlos Gardel, que en ese momento no es lo que es ahora, pero claramente había
cierto componente heavy. Entonces yo me quedaba despierta, digo, me acuerdo mucho ese momento. Ahora mis viejos en ningún momento, no es solamente como cheque inconsciente tus viejos, aprendiste a tomar un bondi a los 10, a los 13, digo, el afuera hace, tampoco en la prehistoria, digo, ahí no cagan, pero eso hace 30 años atrás, ese afuera, aún para clase media, no tenía el nivel de peligrosidad. Digo, tu hijo llamándote a las 3 de la mañana para venir a buscar, a mí no se me hubiera ocurrido porque tenía que resolver, de algún modo tengo que volver si salgo, pero no había, lo que me pasa ahora con mis hijas que tienen 18 años, estoy pensando, cuando estas pibas sean adolescentes, como el afuera no opera de la misma manera, y ahí otra vez, digo, volver a un nivel micro, meso del cuidado, tiene que ver con cómo se comporta ese exterior y cómo las tareas de cuidado. Tenía que resolver, decías, resuelvo como el pibe llegaba a venir solo, también, a ver, ¿cómo no me vas a llamar? Bueno, ahí hay otro factor, bueno, esas, podemos ir a bienestar estudiantil, hay psicólogas. Yo salía con permiso, o sea, si yo pedía algo más de permiso, me quedaba en mi casa. Eso significaba que yo me la tenía que arreglar como pudiera, yendo, caminando hasta el boliche, si quería tomar algo, manguear guita, porque mi viejo me daba permiso. Sigue hablando y ya me imagino todo. Claro, no, solamente salía con permiso, entonces todo el resto es esto, es buscar la estrategia para ir, volver, tomar algo. Entonces, todo. independientemente del sector social, digo, insisto, están investigando en determinados barrios, pero digo, las prácticas de cuidado, las tareas o las acciones de cuidado operan en todas las clases sociales, y la podemos ver, digo, cómo han mutado hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, la actualidad. Digo, hay una mutación en relación al cuidado y a la peligrosidad que acecha ahí afuera. Hay que ver cuando ese peligro acecha adentro, que también es complicado, digamos, como, pero está bueno para pensar qué estrategias de cuidado nos damos. Insisto, más allá de lo interesante que sea el tema, no perder de vista nuestro norte, que es pensar política pública, intervención, instituciones. ¿De qué se trata cuidar? Ay, les traje videíto. Es muy pertinente toda la letra, pero esta cuestión, digo, la pregunta que hacíamos recién es ¿para qué cuidar o de qué se trata cuidar? Para mí está bueno pensar este tema, digo, en esta línea. Después lo trae Noelia Sierra en el texto, digo, más allá de que habla de acompañamiento, también se mete con el tema del cuidado y sobre todo esto de habitar un espacio mejor. Tiene que ver también con, seguimos pensando en clave de intervención, seguimos pensando cómo hacer habitables, transitables las instituciones y cómo también dar lugar en la política pública al tema del cuidado y el acompañamiento. Me parece que tratarnos bien, que permitir que se generen espacios donde cuidarnos y demás, tiene que ver, no solo que la canción está buena, me parece que tiene que ver con el espíritu de los 3 textos. Habla, seguimos con De Yeso, hace alguna propuesta en relación al abordaje y dice, se trata de prácticas de cuidar, y Erulo también va en la misma línea, porque lo que atienden ahí en prácticas de cuidado tiene que ver con el carácter relacional que implica el pensarlo de esa manera. De hecho, en el texto de Noelia Sierra trae una cita de Ana Arias donde dice, en textos viejos de trabajo social, se ponía como 3 dimensiones de la intervención, era el sujeto, la institución, y como en el mismo lugar, pero por fuera de la institución, al trabajador social. No, primero, estamos dentro de la institución. No estamos en un supranivel, no operamos, digo, no podemos ser primero 3 entelequias escindidas, divididas, digo, no de esa manera, pensarlo de manera relacional, permite también poder atender al horizonte de la intervención, va a decir Carballeda, digo que es el lazo social, es la reparación del lazo social. Entonces si vemos las prácticas de cuidado, de cuidar como digamos, esto, en una relación con ese otro, me parece que ahí podemos enlazar mejor con, valga la redundancia. Hay algo de mi
protección, pura protección, que tiene que ver con estar dentro de la institución, pero entender, o sea, como ser nexo y ser garante de ese sujeto que va a la institución. Sí, pero ahí en el texto de cierre es recontra claro con esto. Primero, en algún momento tuvimos discusión, en algún momento digo, previo a 2003 y volver a pensar la intervención de un Estado con determinados componentes, poder pensar la intervención ligada a la reparación del lazo, a la generación y reconocimiento de derechos. Digo, cuando todo eso no ocurría, en realidad lo que ocurría era, primero, una pregunta que tenía que ver con, ¿hay que seguir quedándose en el Estado cuando el Estado es esto? Digo, textos de Vila, de Leukovic y demás, hablando de la ausencia del Estado, el repliegue del Estado. Quedarte como profesional en esas instituciones, es difícil no ocupar un lugar separado de esa institución aún quedándote, y digo, en los 80, 90, las discusiones tenían que ver con salir a ocupar las ONG, que en ese momento eran tercer sector, y a pensar otros lugares de intervención con otra filosofía. Esa discusión en general se saldó diciendo desde el trabajo social, ocupar las ONG, o de hecho hay un montón de lugares que son interesantes. Digo, la semana pasada que tuvimos el conversatorio, estuvieron Pía y Paula, son parte de Intercambios, que es una institución que nace en aquel contexto, pero que es muy interesante y es eminencia en todos los temas de salud mental, de consumos problemáticos. Es un equipo que se ha dedicado a fortalecer esa institución. Digo, no es gente, no siempre ocurre con las ONG o las cuestiones que no tengan que ver directamente con el Estado. Esa discusión se había saldado sobre todo 2003, volver a pensar qué sujeto estamos pensando, empezar a hablar en clave de sujeto de derecho, garantizar desde el Estado que se cumplan esos derechos y demás. Lo que hace esto, otra vez nos obliga a pensar qué lugar ocupamos dentro del Estado, cómo está mirando el Estado. Digo, de hecho aparece, no en esta filmina, en un par de filminas más va a aparecer como finalmente qué lugar le damos al cuidado, qué lugar le damos al acompañamiento, también tiene que ver con qué idea de sociedad tenemos. Bueno, dicen los tres autores, las prácticas de cuidado tienen sentido, no es algo que ocurre, digamos, algún sentido tiene. Obviamente, cuanto más explícitos seamos en relación a ese sentido, más claro va a ser el acompañamiento, más lugar, digo, visible va a tener la institución, sobre todo desde el trabajo social. Que un poco lo que ocurría con los graduados la semana pasada, siempre está esta idea de que el trabajo social es diferencial, digamos, como que claramente, o más allá de las anécdotas que hay en relación a eso, la semana estoy perdida ya, pero la anterior les había comentado que estuve en un par de congresos y en uno era una mesa redonda con distintos profesionales. Esto les conté que había un psiquiatra, bueno, un psiquiatra, una psicóloga, una terapista ocupacional y, bueno, yo pongamos por trabajo social. Al psiquiatra lo conozco mucho, él laburaba con Alfredo Carballeda en la guardia de los viernes del Hospital Alvear. Cuando empiezo en Maciel, estábamos con el equipo, en un equipo que armé, como muy a conciencia, como los trabajadores sociales eran dos cañazos. Hacíamos supervisiones con Alfredo, porque yo muchos años de mi vida laburé ad honorem en la UBA, entonces lo que le cobraba es, che, supervisanos. Entonces íbamos los viernes al Hospital Alvear, en realidad frente al Hospital Alvear, que ahí en Warnes hay un Carrefour, qué sé yo, nos juntábamos ahí los viernes. También conocí a este psiquiatra que estaba en esta mesa, teníamos alguna confianza, y cuando nos juntábamos en la previa al congreso a pensar, bueno, qué va a decir cada uno, digamos, como para ni pisarnos y a la vez que tenga algún sentido más colectivo. Él quería reflexionar, que lo pudo hacer yo, pero su intención era reflexionar en relación al rol que ocupa la psiquiatría en la intervención. Y la psiquiatría que les pasa al revés que a nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo pujando por tener algún lugar, por decir, che, esto no es buena onda, somos profesionales, digamos, como a la psiquiatría que viene de la medicina, en realidad le pasa al revés, e intentan humanizarse, y entonces están ahora como en esa
de construcción. Algunos, otros Muy de a están poco. muy cómodos con el guardapolvo y qué sé yo, ¿no? Entonces, Carlos Tisera, que era este psiquiatra, me contaba, no, bueno, porque nos pasa que el trabajo social en este sentido es muy claro, que acompaña, que está como en enfermería, digamos, como terapia ocupacional, que están ahí, digamos, como soldados en la intervención, pero cuando yo aparezco y por ahí de todo el proceso, de alguna internación, de un proceso largo de internación, por ahí yo aparecí 3 horas y lo único que dije, qué sé yo, pero eso que yo dije queda. Entonces yo me río, y después de escucharlo, le digo, en realidad que apareciera solo 3 horas es lo que hace que sigas ocupando ese lugar. No están en la trinchera. No es una crítica, lo que digo, no paran de reforzar, aun cuando se quieren deconstruir, ese lugar se ocupa. No sé si está bien o está mal, pero ni siquiera lo podíamos, y me escucha, se ríe y anotaba. Digo, bueno, yo te pido droga. Pero digo, cada vez menos hay duda en relación a qué hace. Después no sé si se entiende bien, pero que acompañamos, que cuidamos, que es esta cuestión más relacional. La herramienta teórica, la formación y todo el tiempo la acción. Entonces está retroalimentando todo el tiempo con eso. No podría ser si no. Pasa es cierto que la medicina también lo tiene, que es cierto, pero esto es de diferente forma. De muy diferente forma. A A favor y en contra, porque por momentos también es muy difícil, lo trae Noelia Sierra cuando habla de las dimensiones del acompañamiento, ponemos el cuerpo. No siempre es interesante el poner, igual no paramos de hacerlo. No, pero también es una elección. Sí, pero no digo que no, cuanta más teoría, racionalidad y límite le podamos poner a ese acompañamiento, incluso mejor cuidamos al otro. Es lo que a mí me pasa desde la militancia, otra vez con lo de las cosas robadas. Claro. El poner el celular o no ponerlo. Claro. A mí me pasa desde la militancia también, desde el recibir toda esta fuente inmensa de conocimiento que para en otro lugar, por supuesto, para hacer determinadas cosas, para intervenir en determinados lugares, y que lo haces mucho mejor. Sí, pero si no existe el límite, todo el tiempo es el desborde. Por eso digo, lo haces mucho mejor. Cuando esas herramientas metodológicas tenés, está más delineado. Sí, esto no es todo el tiempo de cualquier forma y da lo mismo, porque si da lo mismo, no, solo refuerza lo que ya viene ocurriendo. Son acciones concretas que responden a esquemas mentales y corporales de percepción, todo lo que acabamos de decir, y estoy pensando en quién estamos, seguimos en Lía de IESO, ve 3 tipos de acciones, las asociadas con la presencia y los afectos, y las recontra enumera y desarrolla en el texto, digo, no para pararnos ahora ahí, centradas en bienes materiales y relacionadas con la transmisión de saberes, experiencia, valores y reglas. Martín Hierulo lo que dice es, hay un contexto en el que empieza a emerger esta cuestión del cuidado o el empezar a dimensionar que estamos haciendo algo en relación al cuidado. Por un lado, la crisis de las instituciones socializadoras, digo, de la escuela, también de la familia, digo, frente a esa crisis. Y frente, dice él, a la desarticulación del sistema tutelar, que es fundamentalmente todo el cambio que opera en relación a la mirada sobre las niñeces a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.061 y la provincial, creo que es 13.298, de niñez, adolescencia y familia. Básicamente lo que ocurre ahí es, se deja de ver al niño, niña, adolescente como un objeto, se lo pasa a ver como un sujeto de derechos al que hay que escuchar, hay que atender, se empiezan a pensar incluso otras instituciones y otras prácticas, y ahí esto, frente a este escenario de dejar de ver de determinada manera lo van a ver esto, estoy tranquila, porque en taller 4 lo recontra esperamos con la desarticulación del sistema tutelar. Frente a la crisis de las instituciones,
lo que Martín ve es, che, ese es el contexto en el que empieza a operar algo en relación al cuidado. Va a marcar que hay una especie de crisis del cuidado que tiene que ver con 3 movimientos. En primer lugar, el cuestionamiento al modelo de la familia nuclear y, digamos, todas las relaciones patriarcales y demás. Eso por un lado. El debilitamiento de la división sexual del trabajo, de mujeres saliendo a trabajar, en segundo lugar. Y la transformación del sistema de protección social del estado de bienestar. Ante esos 3 movimientos, dice, hay una crisis del cuidado como era entendido, digo, incluso podemos pensar esto en más nuestras niñeces o adolescencia, digo, hace 20, 30 años atrás, digo, esto históricamente es reciente, estamos viendo las consecuencias ahora. Que no es una crisis del cuidado, no es que no hay más cuidado, el cuidado muta. Esto que decíamos recién, che, las prácticas del cuidado están cambiando, no cambian porque sí, cambian primero porque hay un contexto. Y entonces lo que antes ocurría, que era, también lo trae Noelia Sierra, esta solidaridad entre las instituciones, digo, la familia confiaba en la escuela. El niño, la niña, el adolescente pasaba de la familia a la escuela a la secundaria, de la primaria, a la secundaria, a la universidad, a un terciario, lo que fuera, o a laburar, pero digo, ahí había solidaridad entre todas las instituciones, eso dejó de ocurrir, de hecho, digo, tenemos docentes o preceptoras en aula, no solo hay un nivel de desconfianza, sino que tenemos familias yendo, madres, padres yendo a pegarle a un docente por la nota del pibe, digamos, como claramente no opera más esa solidaridad. Hay un texto, no sé si leyeron, de Deleuze, de Postdata, las sociedades de control, que es recontra interesante para pensar esa salida. Y habla particularmente de eso que trae Noelia Sierra en el texto, que es esa pérdida de solidaridad entre las instituciones, y que Martín trae también como crisis de las instituciones socializadoras. Ese texto de Deleuze es, primero, es recorto, para hacer Deleuze es recontra claro, es muy claro, o sea, no es nada complejo, y la traducción es de Martín Caparrós, digo, es simpático, todo eso si quieren se los paso, háganme acordar. Es interesante para ver eso, cómo pasamos de una sociedad de control, disciplinadora, a otro tipo de modulaciones en relación al cuidado, van a decir estos autores, y al acompañamiento. ¿Eh? ¿Cierra? No. Ah, no, si cierra, pensé que la clase, Noelia cierra. No, flasheaba que decía cierra con C, como si cierra la clase. Bueno, sí que estoy. A nosotros nos pasa con esto del cuidado, en taller estamos trabajando la falta de los espacios microsociales donde los jóvenes pueden ser escuchados. Entonces esto de laburar con ellos, de hecho nuestro proyecto es una radio, para que los jóvenes puedan decir lo que les pasa y tengan su lugar. La falta. Bueno, cuando nace Envión, no sé, que ahí sí estoy hablando de prehistoria, digo, la previa Envión es, hasta los 12 años los pibes tienen espacios, sobre todo los pibes varones, tienen espacios dentro del barrio donde estar contenidos. Digo, la escuela primaria, en general, a esa altura todavía están en la escuela, papi fútbol, digo, como todo eso. A los 12, como fin, y en general tiende a coincidir los 12, 13, 14 años con el momento en que dejan la escuela, cada vez más chicos, pero digo, hace un rato largo que viene ocurriendo ese umbral como momento donde dejan, y no terminaba habiendo espacios donde estar, y donde estar siendo jóvenes, o sea, que no fuera formación profesional, porque esa edad no nos parecía, cuando estábamos pensando en bien, que eso correspondiera. Con la escuela estaba todo bien, pero tampoco el ser joven en la escuela es de cualquier modo, digo, mucho más normado, y tiene determinadas reglas,
que no es tan bien o mal, que decir, funciona de esa manera. Incluso puede haber escuelas más interesantes, menos interesantes, más inclusivas, más expulsivas. Y lo que no terminaba habiendo un espacio en el barrio para los pibes, las pibas, donde pudieran estar estos. Si eran madres, padres, adolescentes, poder venir con pibes. Si no estaban yendo a la escuela, que tuvieran un lugar. Si no estaban pudiendo acceder a un turno en la salita, porque en la salita la mina que da los turnos es una ortiva, o qué sé yo. Bueno, que hubiera alguna institución donde poder ser jóvenes. Y ahí sí vale el doble verbo, digo, el poder ser jóvenes, donde su música no molestara, donde si venían con gorritas no molestara, donde si venían con la pizza que se les ocurriera no molestara, el short, la pollera, por acá, por donde están. Tiene que ver con empezar a pensar en los espacios. Pasa que sí, cuando después pensás dispositivos donde poder habilitar. Empezar a pensar también son dos verbos. No estoy escribiendo. Pero ves que sale cuando uno trata de... Pero después uno se relee y se corrige. Hay que bancarse lo que los pibes digan. No me siento tocada por nada. Hay que releerse. Es una invitación. Hay que bancarse lo que los pibes, las pibas digan. Porque, digamos, muchas veces, es como pasaba en algún momento, en ese momento histórico que les decía, de retirada del Estado, y qué sé yo, que empiezan a aparecer un montón de programas mucho más focalizados, y qué sé yo, que parte constitutiva de todos esos programas era, bueno, en algún momento aparecía la participación. Pero era un paso, no era algo constitutivo de esos proyectos. En algún momento, como ese quinto paso, participación de la comunidad. Entonces es como que vos habías armado todo el proyecto, ahora nos juntamos, les contamos qué estamos pensando, y eso garantizaba participación. Eso no garantiza ninguna participación, porque no participaron de todo lo anterior. No te vas a bancar que te modifiquen todo, un pedo. En ese mismo sentido, hay que bancarse, escuchar a las juventudes, digo, como darle lugar a lo que vayan a decir, aún, che, esto es una mierda. Pero esto es lo que, o sea, cuando nosotras vamos a Es bueno que aparezca. Cuando vamos, vemos esto, o sea, los pibes, ponerle 12:30 se pueden ir y son las 2 de la tarde, y los pibes siguen ahí. Y optamos por llevar pizzas para que antes te molestaba hacer guirnalda, ¿eh? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te pero ¿entendés? Ahora hacemos pizza, porque los pibes no se quieren ir. Y nosotras nos vamos a las 2 de la tarde, y los pibes siguen. O sea, encuentran ese espacio donde, y cuando les propusimos el proyecto de radio, se recoparon. Y ellos mismos buscaron el nombre, y ellos mismos, bueno, a ver qué rol, según sus fortalezas y debilidades, podían ocupar cada uno. Y es eso, o sea, y... Re lindo hacer guirnaldas, Adri se queja de lleno, dice amo Antonella. Antonella. Eso, cuando se sienten... No me salían, ¿por qué me agreden? ¿Hay problemas con la motricidad fina? Podemos hacer un tallercito. Bueno, en el momento del parcial, cuando esté todo el piberío, hacemos también manualidades. Puede ser al lado. Última pregunta del parcial puede ser cómo se hace una guirnalda. Y hacen una guirnalda con el parcial. Hay solidaridad. No, tampoco traigan. Yo ya me imagino como tipo los graduados que vinieron con todas las familias, no vengan a parcial con todo el grupo familiar. Por favor. Bueno, vale, pero si alguien no puede, no sé, que vaya al laboratorio. ¿Cómo va a estar la madre acá y el pibe al lado? Bueno, enfrente. Bueno, ¿cómo que Hay una vertación en la sala. Espero que esté rindiendo el parcial cuando vengamos. Bueno, Pierulo, ¿cómo pensamos la intervención? Habla un momento, digamos, un momento no. En algunos barrios, en algunas comunidades donde el Estado no interviene, ¿qué es lo que ocurre? La comunidad se organiza, esa es medio la ecuación, y ve distintos tipos de proyectos y
de organizaciones que tienen que ver con la asistencia directa, la recreación y esparcimiento de los niños, acompañamiento de la escolaridad, promoción y cuidado de la salud. Y ahí, digo, insistimos, cómo pensar la intervención, pero ya no sin el Estado, sino desde el Estado, desde las instituciones y desde la mirada profesional del trabajo social. Hay una, sí, digamos, a ver, en el texto de Sierra da algunas definiciones que trae de diccionario, que son lindas para pensar, digamos, cómo definimos acompañar, estar o ir en compañía de otras personas, tarea de estar juntas o agregar algo, existir junto a otras o simultáneamente con ellas. Es lindo pensar el acompañamiento en estos términos, incluso el acompañamiento profesional en estos términos. Y hay una cita en alguno de los apartados del texto de Noelia Sierra que dice algo así, le pregunta a una antropóloga, que es Smith, che, ¿cuándo podemos hablar de civilización? Y entonces pensando, bueno, cuando encontramos la primera vajilla, digamos, el primer utensilio o una vajilla, aunque sé yo, dice, no, en realidad cuando encontramos el primer resto óseo de un hueso que habiendo estado fracturado, sanó. Lo único que nos diferencia de los animales, va a decir, es de un animal que se fractura, o se rompe un hueso, está condenado a morir. Un humano, cuando se rompe un hueso, un humano en civilización, cuando se rompe un hueso, hay otro humano que lo cuida. Eso nos diferencia del mundo animal y da la pauta de que estamos hablando de civilización. Es re linda la cita y es re lindo pensar también el cuidado, estas prácticas de acompañamiento, de cuidar esas tareas, esas acciones, incluso las tenemos tan naturalizadas que cuando uno lee esto, es decir, claro, que alguien se rompa un hueso y que no esté condenado, un caballo se rompe un hueso, un tiro, listo, se sacrifica el hecho. Esto por favor. Bueno, ni hablar tu perra, enfermera, no sé qué historia. No te metas con eso. Está civilizada tu perra. Pero tenemos muy incorporado como cosas muy naturales y en realidad está dando la pauta de que vivimos, o sea, frente a la cuestión tan gris o negra que esta cosa de la pandemia, vamos a salir mejores y después no. También es cierto que naturalizamos y al punto que no vemos, donde todo el tiempo no para de haber cuidado. Podemos cuestionar después un montón de otras cosas, pero como para amigarnos un poco con la vida, no estaba mal esa reflexión. Algunos aportes para pensar el acompañamiento, y esta sí es la mina final. Habla del acompañamiento humanizado, y es medio algo que redunda porque dice, no paro de pensar el acompañamiento únicamente en el sentido humano del término, y tiene que ver con esa cita. Ese acompañamiento humano opera ofreciendo amparo subjetivo. También es recontra interesante pensar el tema del amparo subjetivo. Ahí vuelvo a la canción, digo, generar esos espacios donde ser amparo. Nos quejamos de las instituciones, del no poder dar respuesta, de no tener todas las respuestas, no poder acompañar de la manera que quisiéramos. Sin embargo, me parece que ahí sí marca una diferencia en esta clave que hablábamos recién, el ofrecer un amparo, cuando lo que hay del otro lado no para de ser padecimiento. Habla también de la diferencia que hay en esta cosa de la lógica de la puerta giratoria de instituciones, ¿no? Que es esto de entra en la institución, sale, entra otro, sale. Esa puerta giratoria, lo que propone Noelia Sierra a partir de pensar esta categoría, y de pensar esta categoría como un saber profesional, es ser sostén dentro de las instituciones, otra vez, no fuera, no sobre las instituciones, no al costado, no renegando las instituciones, para que esos sujetos puedan habitar las instituciones. Porque ahí también es interesante pensar esta cuestión tan superpoderosa que creemos tener las trabajadores sociales, que es la persona se vincula conmigo. Hace mucho tiempo que no ocurre, ya lo habíamos visto en clases anteriores, como que el trabajo sea una vez y para siempre. Y tampoco nos pasa a nosotros, no empezamos a trabajar en institución y es muy raro que nos vayamos a jubilar en instituciones. En general vamos cambiando
de laburo, y el trabajo social para mí tiene también un plus el cambiar de laburo, que tiene que ver con darse cuenta cuando uno está saturado, empieza a naturalizar, empieza a no ver de manera clara ese límite, empieza a, digamos, ahí no me parece que esté mal el correrse y empezar a aportar en otro lugar o empezar a ver otra población, otra categoría, otra problemática. Si lo que hicimos en ese acompañamiento es garantizar ese sostén para esa persona con la institución, ahí sí me parece que en términos profesionales es bien diferente a la cuestión como no se vincula conmigo y estos son míos. Eso lo veo, digamos, lo veo muy claro en los servicios locales, tiende a ser muy difícil, está bien por el nivel de complejidad, no lo digo criticando, me parece que tenemos poco margen para corrernos cuanto más complejas son las situaciones, pero no desatenderlo. Habla de dos dimensiones, que son la del tiempo, no está mal pensar la variable también del tiempo, y medio otra cara de la misma moneda, la presencia, esto del poner el cuerpo y también el límite. Variables a recontra tener en cuenta, digo, estamos ya en noviembre, le falta poco para empezar taller 4, poder empezar a ver cuál es el límite de la intervención, cuál es el tiempo, habla ahí también de un ritmo de ese acompañamiento, sobre todo en situaciones de consumos problemáticos no acompañamos todas las veces de la misma manera, por esto que decíamos antes, si da lo mismo, no vale. No termina valiendo del otro lado, o sea, nos pasaba en envión, teníamos una figura que era la de la baja estratégica. Cuando veíamos que no se vinculaba con ningún taller, que no había manera de volver a la escuela, que no paraba de bardear, cuando todo eso ocurría afuera, incluso dentro de la sede, donde no hablábamos con el equipo de una baja estratégica, que tenía que ver con decirle al pibe como, che, no da lo mismo que las cosas ocurran de cualquier manera. No da lo mismo para el pibe y no da lo mismo tampoco para el resto de los compañeros dentro de la sede. Nos daba mucha culpa una baja estratégica porque sabíamos que era como, donde ya solo operaba envión, era como medio el submundo, de donde no había otra referencia institucional, no había familia, no había... Daba culpa porque sabes que le está soltando la mano a alguien como medio que mirando como dale, ¿viste? Como pedime, como medio de esas parejas que cortan pero que no, y como bueno, necesitamos separarnos, pero bueno, re tóxico. Y la baja estratégica tenía que ver con, en algún momento, en muchos casos, al pibe le caía la ficha de, che, la terminé cagando en el envío. Podían volver después, pero donde algo operó en relación al límite, como, che, acá no da lo mismo. Bancamos esta, no es a la primera, pero no puede dar lo mismo. Porque si da lo mismo, tampoco es referencia para el resto del grupo, porque si podemos hacer cualquier cosa de cualquier manera y está todo bien, es incluso para mí una de las limitaciones que tienen los hogares de Cristo. Para mí está muy bueno el concepto de la vida como viene, y qué sé yo, en términos de las limitaciones que tienen otras instituciones estatales, por ejemplo que pongo siempre, viernes 5 de la tarde en el barrio, la escuela ya se fue, la salita ya cerró, envión también, como hogar de Cristo, la vida como viene, y no importa si son las 2 de la mañana, no importa si caíste dado vuelta, no importa. Ese concepto está muy bien ahora, cuando da lo mismo, es muy difícil regular adentro. Da lo mismo. No termina siendo referencia para los que están intentando hacer otra cosa. Bueno, ahí habla de los tiempos también, y eso creo que Recontra tiene que ver uno con de los los tiempos. de los límites son que Pues decía, manejar como los una tiempos. doble cara de la Claro. misma moneda. De un lado el tiempo, y tiene que ver con ese ritmo y como saber cuándo, y también el cómo y hasta dónde poner el cuerpo y los límites de la intervención. Decíamos antes, detrás del acompañamiento hay sin duda un modelo de sociedad y de organización, digo, hay un horizonte en relación al que estamos pensando, y finalmente se trata de un saber hacer, de un oficio también. Esto no es de cualquier manera, no es simplemente el tengo buena onda, o estoy militando, o estoy qué sé yo, es y necesita ser algo de otro orden. Diría 100 cosas más, vamos a intentar respetar algún horario. ¿Está bien? ¿Sus casas? Sí, en vivo. No hay nadie.
¿De qué? Se fueron todos. Pongan a los pibes, aunque sea. Sí, sí, estamos acá. Yo estoy acá. Hablando de tiempos. Yo también, ¿eh? Yo sigo. Muchas veces la institución, por lo general el sujeto, depende de la temática, el sujeto de la intervención. No quiero spoilear nada, porque aparte si les adelanto, después en taller 4 tengo que sacar contenido o buscar otro ateneo. Digo, pero por ejemplo, hablemos de consumos problemas, de violencia de género. En general, a ver, es difícil, no hay algo, digo, no podemos armar un protocolo de cuáles son los tiempos. Ahora, pueden venir por el lado de la institución, porque la institución a lo mejor te dice, no sé, te puede poner un tiempo en relación a lo que no entra para la semana que viene, queda afuera, y entonces es difícil no pensarnos por sobre la institución, por afuera de la institución, puede ocurrir que haya algún tiempo institucional en cualquier temática. También puede pasar que si es consumos problemáticos, hay una recaída, o si hay violencia de género, todavía no se pueda problematizar. Entonces el acompañamiento tiene que ver con también bancarnos la autonomía que hay del otro lado, siendo que es muy complejo, tanto en consumos problemáticos, en salud mental, en violencia de género, porque uno, sobre todo cuando tiene como demasiado recorrido y acompañó a un montón de personas, es fácil caer en esto en 2 semanas más, termina así, así. Es difícil para la persona que transita la situación el verlo con esa claridad, y a veces simplemente tenemos que bancarnos, que toque ese fondo que te dije que no era un primer golpe y después se rescataba y después iba a ser amoroso, digo, como que él tiende a agudizarse. Por más que lo digamos, por más que tengamos mucha experiencia, por más que participemos de un montón de capacitaciones, tengamos 1000 herramientas, no siempre ocurre, y ahí el tiempo de ese acompañamiento lo marca el sujeto de la intervención. Es fino el límite cuando es un riesgo para la persona. Estoy pensando en consumos problemáticos jóvenes y el pedido a la familia de che, hay que internarlo porque, o el pibe pidiendo, como necesito internarme, porque no doy más, o sea, es como si salgo esta noche de gira, me la doy. Ahí ese nivel de urgencia lo pone también el sujeto de intervención o la familia. No habla solo de tiempo, también habla del destiempo. Cosas que llegan a destiempo, o sea, el tiempo muchas veces. Tiempo como el tiempo en sí, pero también como el destiempo, cuando las cosas no van en el engranaje que corresponde, ni la intervención, ni nada. No sé si la palabra sirve, pero nada funciona. Total. Ay, bien. Le va a ir bien. Total. Yo les había propuesto, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Quieren que preguntando si se van a ir? Les había traído algo para leer que les decía que es cuelgue, ¿eh? No tiene nada que ver con cuidado ni qué sé yo. Esperen que dejamos de grabar. No.